Bien, pues tengo el enorme gusto, porque realmente a mí me emociona tocar estos temas, me emociona mucho. El enorme gusto de comenzar a platicarles sobre algo que deberíamos todos conocer y dominar de manera profunda, de manera, yo diría incluso orgullosa, en el buen sentido de la palabra, de sentirse orgulloso de ser mexicano, de ser hispano, de ser mestizo y probablemente también indígena, nacido en México, y probablemente criollo de familia descendientes de españoles, o incluso un español que una vez que conocen México, pues se vuelven mexicanos. Así que en ese rango tan amplio, que va del español naturalizado o adoptado hasta el indígena puro, todos somos mexicanos. Y a todos nos toca celebrar, o nos tocó celebrar el día 12, una festividad que tiene muchos nombres. El Día de la Raza, el Día del Encuentro de Dos Culturas, el Día de la... Le inventó el Pejelopostli, un nombrecito por demás ignorante. En su momento comentaremos. El Día de la Resistencia Indígena. Bueno, obviamente refleja una ignorancia histórica verdaderamente patética, porque dicho sea de paso, los indígenas no solo no se resistieron, sino que en masa, olmecas, chichimecas, zapotecas, tlaxcaltecas sobre todo, acudieron a sacudirse con la ayuda del ejército español, bueno, de 300 hombres, si es que 300 hombres merece el nombre de ejército, el yugo azteca. Así que aquel nombre que tenía cuando éramos muchos de nosotros niños y que recordamos porque así se le llamaba, el Día de la Raza, pues es probablemente el nombre más correcto históricamente que se le ha podido poner a ese monumento que ahora desapareció y fue suplantado por una palmera, pero durante varios años, sobre todo desde que el bulto de Palacio asumió la presidencia, estuvo embadurnado con pintura psicodélica, con plumajes de indígena, con groserías, con cartones léperos, irreverentes para muchas personas, y así se la pasó un buen rato, hasta que finalmente, por órdenes del gobierno de la judía sefardita sionista Claudia Sheinbaum, hija adoptiva y probablemente hasta amante del presidente, aunque no hay datos duros, pero hay fuertes sospechas, ordenó ella que fuese sustituida por una palmera. Así que, pero eso no quita de ninguna manera el hecho histórico en sí. A veces la izquierda, sobre todo la izquierda comunista, como esta que gobierna la ciudad, y bueno, la mitad de la ciudad, porque la otra mitad ya la arrebató la oposición, a Dios gracias, en las elecciones del año pasado. Y yo espero que en las elecciones del 2024 el sentido común recupere toda la ciudad. Esta celebración, entonces, está entre nosotros como un hecho histórico incontrastable. Está como un hecho histórico innegable, como un hecho histórico sin el cual aquí no estaríamos nosotros platicando. Por ahí circuló una imagen que me llegó de esta señorita Yalitza Aparicio, de la cual el narcosistema ha tomado como un símbolo, como una especie de meme o como una imagen que pretende ser representativa de todos los mexicanos.
Y bueno, si lo tomamos como una indígena en el sentido que lo vamos a plantear, el sentido del mestizaje cultural, indudablemente es una mexicana. Sin embargo, no nos representa a todos en función de su ideología de izquierda, en función de su apoyo al aborto, en función de su apoyo a la ideología de género, deja de representarnos a un buen número de mexicanos que pensamos de manera original, de acuerdo con nuestra herencia cultural. ¿Y cuál es esa herencia cultural que Yalitza Aparicio no tiene? Que en la que no cree, y la que no practica, y en la que no, y de la que no predica. Pues se llama hispanidad. Mucho más correcto que llamarle hispanismo, porque el hispanismo tiene una connotación como partidista. En cambio, la hispanidad tiene una connotación estrictamente sociocultural e histórica. ¿Qué es la hispanidad? Bueno, para esto he recurrido a mi bibliografía, he desenvolvado varios libros arcaicos que yo recordaba que mi papá tenía en su biblioteca y que tuvo a bien heredarme cuando él murió en el año 2000. Así que desde hace 22 años, pues mi hermana María y yo disfrutamos de los más de 5,000 ejemplares de una formidable biblioteca, sobre todo rica en autores sobre teología, filosofía y muy particularmente y con la mayor amplitud posible sobre verdadera historia, sobre la otra historia, la que pues a lo mejor nunca sale de las bibliotecas en donde se refugian libros como los que yo tengo ahora en mi poder, porque jamás en toda mi vida he sabido de alguna exposición en la UNAM, en alguna otra universidad estatal. Tal vez ha habido alguna exposición de la hispanidad de alguna universidad privada, pero tampoco con bombo y platillo como debería de hacerse, sino de una manera un tanto vergonzante, un tanto callada, silenciosa, y que obviamente pues no sale a relucir ni en Televisa, ni en TAR Azteca, ni en ningún medio masivo de comunicación, ni visual, ni audiovisual, ni escrito, ni auditivo. En ningún lado se escuchó ese 12 de diciembre, ese 12 de octubre, que fue el miércoles, hacer una alusión suficientemente fuerte, contundente, clara, sobre el hecho de que México existe gracias a la cultura que llamamos hispanidad. Para demostrar lo cual, voy a recurrir a un libro que habla del paganismo azteca. Y ese libro lo voy a compartir con ustedes, por supuesto, sin ningún costo. Va a ser un gusto celebrar para mí el Día de la Hispanidad y celebrarlo de manera, pues, notable. Siempre vendo mis libros, pero en esta ocasión, quiero que esté al alcance de todos, obsequiado. Y dice, desgraciadamente no trae paginación, así en la página 10, perdón, sí la trae, pero muy arriba. El libro se llama Un encuentro de dos mundos, el paganismo azteca ante la fe católica. Vamos a ver cuál es la característica fundamental del mundo pagano al cual llegan los españoles. Con excepción de un rey de nombre Netzahualcóyotl, todos los demás reyes y habitantes de Mesoamérica, todos los demás reyes y habitantes de todo el continente, desde Alaska hasta Patagonia, eran paganos antes de la llegada de Cortés. Porque antes de la llegada de Cortés no había llegado nadie.
a colonizar, a evangelizar y a propalar la fe. ¿Cuál era entonces la debilidad esencial del mundo pagano al cual se enfrenta Cortés y el padre Olmedo, que era su capellán, y los escasos 300 españoles que lo acompañaron durante la primera etapa de su llegada, si bien después se le unieron los españoles que habían llegado con Pánfilo de Narváez y otros expedicionistas que al ver el propósito de Cortés no tuvieron más remedio que unírsele. Algunos de corazón, otros con muchísimo entusiasmo y unos cuantos en una actitud escéptica, pero se unieron. Así llegó a tener hasta 600 hombres, Hernán Cortés, que son los que participan en la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, es decir, hace exactamente 501 años. En la Sagrada Escritura, voy a recurrir a fuentes contundentemente valiosas. La Sagrada Escritura nos habla de una excepción en el mundo pagano, que son los buenos paganos, que son temerosos de Dios y adoradores de Dios. Es conocido, por ejemplo, el caso del centurión romano elogiado por Cristo. Centurión romano del cual Cristo dice: ni en Israel he encontrado tanta fe. Pero en el mundo al que llega Cortés no había centuriones romanos. No quedaba, si es que lo hubiera habido alguna vez, ninguno. Entonces, ¿a qué se enfrenta Cortés? Se enfrenta a la debilidad esencial del mundo pagano, así tal cual, la debilidad esencial, intrínseca del mundo pagano. Tomando la distancia que corresponde de la tesis luterano-calvinista de que es imposible de llegar a la inteligencia, usar la inteligencia para llegar al conocimiento de Dios. De todas formas, ¿cuál es la tesis católica? La tesis católica es que Santo Tomás la sintetiza muy bien en todos sus escritos que se llaman la patrística, o sea, lo que escriben los padres de la Iglesia, con una fórmula que siglos después, muchos siglos después, aplaudió el Concilio Vaticano I. Y dice Santo Tomás: las verdades al alcance de la razón, especialmente sobre Dios, fíjense, serán conocidas por muy pocos, después de mucho tiempo y mezclado con muchos errores. Dice en latín, me encanta que lo ponga el autor en latín: apausis et per longum tempus et cum admictione multuorum errorum. O sea, por la verdad sobre Dios será conocida por muy pocos después de mucho tiempo y mezclado con muchos errores. A pesar de la clara manifestación de Dios por la creación, por la verdad y la salvación, que estuvieron al alcance de una minoría, pues esa minoría nunca existió en todo Mesoamérica y muy probablemente en el resto del continente, porque salvo Netzahualcóyotl, al cual se le puede adjudicar un corazón cristiano, muy similar al del centurión que se postra ante Cristo, pero que no tuvo la suerte, la dicha sobrenatural de conocer a Cristo, resulta que esa minoría en nuestro continente no existió. El hombre con sus solas fuerzas desfallece en su lucha por alcanzar la verdad y el bien, y sobre todo desfallece por intentar mantenerse en ellos. Podemos decir que hay como 3 grandes miserias que tocaron a todo el mundo gentil, a todo el continente que ahora es Alaska, Canadá, los Estados Unidos, México y los 20 y tantos países sudamericanos. En todo este hemisferio
No se conoció la verdad, no se conoció al verdadero Dios, no se conoció el bien. Y esto hizo que tocaran fondo en su máxima expresión la idolatría, la esclavitud, las costumbres inhumanas, la antropofagia, particularmente en la tribu azteca, y el satanismo. Repito, ¿cuáles fueron las debilidades esenciales de los habitantes que llega Colón y sus huestes a libertar, a liberar, a cristianizar, a bautizar? Son la idolatría, la esclavitud, las costumbres inhumanas, la antropofagia y el satanismo. La idolatría es el objeto más alto y fundamental. El objeto más alto y fundamental de la humanidad es alcanzar a Dios. El mundo gentil, de hecho, fue decayendo poco a poco en diversos desórdenes morales de todo tipo, hasta el momento en que comenzaron a hacerse, ojo, hábitos sociales. Es decir, todo esto que acabo de mencionar, la esclavitud, las costumbres inhumanas, el satanismo, la antropofagia, se convirtieron en hábitos sociales. Por lo tanto, los niños que nacían en ese entorno social no podían pensar que esas costumbres sociales, esos hábitos sociales, pudieran ser malos. Como todo ser humano, el niño azteca, el niño tlaxcalteca, el niño de Mesoamérica o de cualquier otra parte de lo que ahora es México, tenía el concepto del bien y del mal, pero al concepto del bien se habían incorporado los hábitos sociales que ya mencioné. Y esto es la manera más clara y rotunda de entorpecer la inteligencia humana para lograr el conocimiento de Dios. Es el pecado contra la fe, es el pecado contra la luz, es el pecado contra el Espíritu Santo de los paganos. Esto tiene una gravedad particular, no solo porque la inteligencia es la facultad más noble que une al hombre con el ser más alto, sino también porque tiene razón de lo último. Sin más allá de la inteligencia que conoce a Dios, no hay nada. Es lo último, el último y el más elevado estrato al que puede llegar la inteligencia humana. Pues bien, esto estaba ya negado en el mundo, particularmente en el mundo azteca, si bien no tan obnubilado en las otras etnias, chichimecas, toltecas, zapotecas, tlaxcaltecas, etcétera. Y buena prueba de esto es que con mucha facilidad se abrieron al conocimiento de la fe. Entonces, dice Santo Tomás, lo que es primero en la generación es último en la corrupción. Así como la fe es la primera entre las virtudes, fe, esperanza y caridad, la infidelidad es el último de los pecados, al que el hombre llega a veces por otros pecados. Donde dice el Salmo 136, arrasadla hasta los cimientos. Pues bien, la posibilidad de la fe en el mundo pagano al que llega Cortés está arrasada hasta los cimientos. Esto es particularmente importante para entendernos a qué se enfrenta Cortés. ¿A qué se enfrenta después, a los poquitos meses de su llegada, ese mini ejército de 12 franciscanos que, desparramados por aquellos 5 millones de kilómetros cuadrados que llegó a ser el virreinato de la Nueva España, lograron crear un continente, una nación enteramente entregada a los brazos de Cristo y que duró prácticamente 300 años. ¿Qué nos queda hoy? Sus vestigios. Porque como nos lo dijo en la mesa familiar un cardenal que había sido
prisionero de los comunistas en Hungría y que, liberado por razones de orden diplomático, vino de visita a México cuando yo tenía 9 años y llegó de huésped a mi casa. Allí lo tuvieron mis padres alrededor de un mes. Y en ese mes, aparte de dormir y comer con nosotros, pues hacía viajes cortos, uno que otro largo a diferentes ciudades, y conoció bastante a México. Y cuando ya se iba, mi padre le preguntó en la mesa de la familia, y yo estaba ahí. Siempre estuve cerca de las visitas de mi padre y eso no saben cómo se lo agradezco porque, cómo aprendí, nada más de escucharlos. Y mi papá le preguntó, ¿y qué opina usted, su eminencia, sobre el catolicismo del mexicano? Y lo que contestó nos dejó helados a todos. También estaba mi madre, 2 de mis hermanos menores, los chiquitos, el más chiquito estaba en la cuna, estaba mi nana Lala y el cardenal dijo, pues mire usted, señor licenciado, con mucha pena, licenciado Abascal, el catolicismo del pueblo mexicano es propio de un país pagano, ex cristiano, bautizado, o bien bautizado, ex cristiano y neopagano. Nos quedamos patitiesos. Y luego nos dio una explicación de por qué lo había visto así. Nos dijo, yo participé en varias peregrinaciones, 2 peregrinaciones de personas que iban en masa, miles de personas desde la glorieta de Peralvillo hasta la Basílica de Guadalupe, que si mal no recuerdo son alrededor de un poquito más de 5 kilómetros, un río de gente. Pues esas personas que van ahí tienen un especial cariño por la Virgen de Guadalupe, una especial, y malamente lo es, adoración, que no hiperdulía, que sería el culto debido a ella. Prácticamente la adoran y la han convertido en un ídolo y le piden favores, pero una vez que le piden favores, esperan que la Virgen se los cumpla. Y eso no es lo católico. Lo católico es esperar que se cumpla la voluntad de Dios. Eso es lo verdaderamente católico y milagroso. Y por otra parte, en sus costumbres cotidianas, distan mucho de tener la posibilidad de hacer sonreír a la Virgen, a la que consideran su madre. Porque algunos van con sus amantes, con su esposa, con los hijos de la otra. Algunos se van emborrachando. No hay realmente una fe viva de orden cristiano. Las malas costumbres, el alcoholismo, la poligamia, la irreverencia, el lenguaje soez, se han vuelto costumbres sociales. Así como lo decía yo hace un rato, acerca de las costumbres sociales, de los hábitos sociales a los que los aztecas eran tan adictos, incluyendo la antropofagia. Por eso son neopaganos, porque no cumplen con los mandamientos de la ley de Dios, aunque le rindan un culto excesivo y casi idolátrico a la Virgen de Guadalupe. Eso fue el comentario brevemente explicado de un cardenal, no recuerdo su nombre, nunca lo he vuelto a recordar, húngaro, que visitó a nuestra familia en el año de 1952. Entonces, ¿y qué diría hoy ese cardenal si volviera a visitar México? Claro, si nos visitara el cardenal Karl Marx, el alemán Karl Marx, que es de izquierda, admirador de los gobiernos de izquierda, incluyendo al bulto de Palacio y a todos los gobernantes autócratas de América Latina, pues diría viva México, y es un pueblo cristiano, porque ese cardenal incluye
muchísimas costumbres degradantes y degradadas en lo que ahora él considera que es el catolicismo. Y otros, también algunos obispos norteamericanos, en todas partes se cuecen habas. De hecho, se puede decir hoy que la tercera parte del colegio cardenalicio no sigue a Cristo. Sigue su propia doctrina, han reescrito el catecismo, han reescrito los mandamientos y proclaman la legitimidad del matrimonio homosexual o bendicen a parejas homosexuales que les consta están en plena actividad sexual, genital, afectiva. A pesar de que incluso Francisco se ha negado a decir que esto sea una buena costumbre. Entonces, estamos nuevamente en un país idólatra, en gran medida. ¿Quién es más famoso en México? ¿José Sánchez del Río o Hugo Sánchez? ¿Quién tiene más seguidores en las redes? Los pocos católicos que tenemos luchando años para sobrevivir en Facebook y en otras redes sociales, o personas que por su apariencia física, sus atrevidos TikToks, llegan a tener millones de seguidores en cuestión de unos cuantos días. Por esa razón, ahora no estaría equivocado decir que nuevamente México, con excepción de núcleos de población importantes, yo pensaría en un 30 o 40% de la población mexicana, todavía se conserva legítimamente católica, pero el núcleo de verdaderos católicos practicantes es todavía más aterradoramente pequeño. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la curia arzobispal proclamó hace unos cuantos meses que solo el 7% de la población católica del Distrito Federal acostumbra a ir a misa los domingos. El 7% de los declarados católicos. Bueno, nos regresamos a la era de la conquista, pero más bien a la era de la lideración indígena, a la era en la cual, a la época en la cual Cortés se erige como un verdadero libertador, como un verdadero evangelizador, incluso exponiendo su propia vida. Pero antes de pasar a analizar al padre de la hispanidad en México, que es Hernán Cortés, tengo que hacer todavía algún otro comentario sobre aquellos inexcusables pecados de los habitantes de todo el continente. Hay que tener sumo cuidado cuando se elogia la profunda religiosidad de los pueblos idólatras. Sí, hay religiosidad, pero es una religiosidad frustrada culpablemente. En realidad el hombre siempre cree y adora algo, pero si no es el verdadero Dios, es culpable. Es signo de corrupción interior grave y disposición a una caída hacia el abismo. Ello explica la actitud tan dura de San Pablo que los declara pecados inexcusables, o sea, sin excusa, y la reprobación de Dios hacia el Israel idólatra, a quien tuvo que prohibir hasta el uso de las imágenes. No es que las imágenes sean malas o hayan sido malas, sino que los israelitas, al igual que ahora los mexicanos en gran medida, han convertido a las imágenes en ídolos y no saben distinguir entre la imagen y lo que la imagen representa. Y no saben que a la Virgen no se le adora. A la Virgen se le rinde un culto llamado hiperdulía, que es una veneración superior a la que se les rinde a los santos, que se llama dulía. Y la adoración es únicamente para Dios. Dada esta dependencia de la naturaleza y de sus ciclos, el ser humano termina reverenciando a los dioses benévolos, a los que él cree benévolos, y pagando tributo a los adversos para apaciguarlos. Así eran los aztecas,
y todas las tribus de este continente. Por ejemplo, en una de esas, anticipándome un poquito al análisis de la figura de Cortés, en un momento en el que había ya más de un año sin lluvias en Tenochtitlan, los aztecas se disponían a celebrar sacrificios humanos para rogarle al dios Tláhuac, que era el dios de la lluvia, que lloviera mediante el asesinato idolátrico de varias jovencitas. Y entonces Cortés se la jugó contra la voluntad de una inmensa mayoría de aztecas enfurecidos, porque además le achacaban la ausencia de lluvia a la presencia de los españoles. Y Cortés le pidió al padre Olmedo que celebrara una misa y que en la misa hiciera una especial petición para que cayera lluvia. Bueno, pues el padre Olmedo celebró la misa, todos los españoles asistieron a ella con singular fervor, pidiendo que cayera la lluvia tan anhelada por todos y tan indispensable para la vida de aztecas y españoles. Y al finalizar la misa, cayó un aguacero tan torrencial que tuvieron que atravesar el camino para llegar a sus refugios con el agua a las rodillas. Y esta lluvia logró que algunos caciques aztecas empezaran a creer en la palabra de Cortés. Pero cuando menos, gracias a esa lluvia milagrosa, no es que Cortés haya hecho el milagro lo hizo la oración. Dios hizo el milagro y esto pues atemperó los ánimos, facilitó la labor de Cortés y muchas personas aztecas empezaron a pensar en quién era ese hombre barbudo venido del mar que tenía el poder de invocar quién sabe a qué Dios y hacer que lloviera. Bueno, pues este es un acontecimiento anecdótico sumamente importante de entender para comprender más profundamente que aquellos aztecas habían cambiado la gloria del Dios incorruptible por una representación en formas de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tiempos o estado que el mismo San Pablo, siglos antes, va a llamar de la ignorancia de las tinieblas y va a calificarla como ignorancia culpable e inexcusable. Viene además un segundo fenómeno, que es la esclavitud. Si alguna raza practicó la esclavitud, fue justamente la raza azteca, el pueblo azteca, haciendo esclavos a todos los pueblos circunvecinos mediante lo que ellos llamaban las guerras floridas, que consistían en proveerse de esclavos y de hombres, mujeres y niños para sacrificar en la piedra de los sacrificios en honor a Tezcatlipoca, en honor a Huitzilopochtli y a cuanto Dios se les antojara hacerle ofrenda a través de los sacrificios humanos. Dice Santo Tomás, a medida que pasó el tiempo sin el conocimiento de Dios, comenzó la ignorancia a dominar más en el hombre, a tal grado que oscurecida la razón para vivir rectamente, no bastaban al hombre los preceptos de la ley natural inscrita en la inteligencia y en el corazón de todo ser humano, sino que fue necesario determinarlos por una ley escrita. Por esa razón, los 10 mandamientos se escriben en piedra y son llevados por Moisés al pueblo judío que estaba adorando un becerro de oro. Imagínense lo que en esos momentos, si nos cruzamos el charco para acá, estaba sucediendo en este continente, porque ya había habitantes. Por ello, los pueblos paganos que con el tiempo han ido fijando las costumbres, los hábitos sociales, sus doctrinas religiosas y leyes rituales, es notable el abandono de Dios y la adhesión a las criaturas, y todo esto da origen a lo que se ha dado en llamar la
conciencia mitológica o conciencia mítica. Sí, de tal forma que todos los pueblos de este continente estaban dominados por una esclavitud cósmica, aparte de la esclavitud física de sus congéneres, no de raza, no de tribu, pero sí seres humanos. Entonces se dan dos tipos de esclavitud. La esclavitud que consiste en vivir a base de mitos y la esclavitud que consiste en hacer sirvientes encadenados sin posibilidad de libertad a los seres humanos que podían atrapar como prisioneros y además sacrificarlos y comérselos. Todo este es el mundo al cual se enfrentará Cortés. Pero además Cortés se enfrenta a algo más, y es justamente la inhumanidad y el satanismo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense muy bien. Esto lo percibe Cortés con mucha profundidad. Si la idolatría, decíamos, era la culminación de los desórdenes morales, podemos decir también que es causa y fuente de todos ellos. Santo Tomás observa que el paganismo idólatra ha sido entregado a toda clase de desórdenes morales, particularmente de la carne. En efecto, todas las etnias indígenas de los continentes que ahora son donde vivimos, tenían prácticas de carácter antinatural. La pederastia con niños y niñas, y hay que diferenciarlo porque son pederastias de tipo distinto. La mutilación, o sea, convertir a personas en eunucos, las ofrendas rituales de vidas humanas, la mutilación de miembros y sobre todo el incesto. Sí, el incesto. Con los propios hijos, los príncipes aztecas, sobre todo, tenían relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque desvinculado el hombre de la fuente de la verdad y del bien, pierde la vista y la capacidad para comprender el orden natural más sencillo. A esta brutal pérdida de la capacidad de conocer la ley natural se va a enfrentar Cortés. Y lo más maravilloso es que la hispanidad vence al paganismo. No solo lo vence, sino que lo incorpora. Lo incorpora a la hispanidad. Pero también es formidable cómo la hispanidad se incorpora al lenguaje indígena, de tal forma que la evangelización no se hace en lenguaje hispano. La evangelización no se hace en idioma castellano. En ningún lugar donde hubo un misionero venido de Europa, sobre todo de España, la evangelización se hacía en la lengua del misionero. La evangelización, es decir, la hispanización, porque decir hispanización es decir cristianización, y decir cristianización es decir hispanización. Se hizo en la lengua indígena. Pero aquí viene lo más aterrador. Fray Bernardino de Sahagún narra con pluma maravillosa. Voy a buscar, no logré encontrarlo hoy porque fue muy arduo encontrar el material para esta sesión, pero Fray Bernardino de Sahagún narra con una pluma egregia cómo particularmente el azteca había caído en el satanismo. Y Santo Tomás nos lo explica así. Hay un último aspecto en el que el ser humano puede caer desligado de Dios. Indefectiblemente va a caer bajo una potestad real, diferente a la potestad de Dios. Y esta potestad, este poder, es el poder del demonio. Toda idolatría está indisolublemente ligada al satanismo. Ser adorado detrás de las criaturas es la máxima aspiración de este ser espiritual rebelde a Dios.
La patrística es absolutamente unánime en este punto. ¿Qué quiere decir absolutamente unánime? Que todos los padres de la Iglesia, todos los grandes santos de la Iglesia, todos los intelectuales católicos coinciden en lo que acabo de decir. Que ser adorado detrás de las criaturas es la máxima aspiración de este ser espiritual que se rebeló contra Dios y que llamamos Lucifer. Esta unanimidad de criterio es formidable y Santo Tomás nos sigue diciendo, cuando se da un sacrificio humano, sobre todo en el mundo azteca, este sacrificio no es un sacrificio a Dios, en realidad es un sacrificio en honor al demonio, porque todos los dioses de los gentiles son demonios. Lo que inmolan los gentiles al demonio lo inmolan, no a Dios. Los demás hombres no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos. Santo Tomás dirá que se llega a la idolatría por muchos pecados, a modo de causa dispositiva. Pero no significa esto el culto explícito demoníaco. No significa esto que acabo de explicar, que el azteca que está sacrificando a una criatura tenga en su mente a la imagen y al concepto de demonio, como lo conocemos en el mundo occidental. Pero esto no es obstáculo para que ese sacrificio sea grato al demonio e ingrato a Dios. Esto es lo esencial. Esta misteriosa presencia del demonio, poco percibida, no lo excluye, de ninguna manera lo excluye. Y considerada explica ese plus de inhumanidad que ha tenido con frecuencia la idolatría pagana, particularmente en los pueblos de Mesoamérica. Así pues, bajo el nombre del padre de la mentira, no caben sino los errores más crasos, más terribles. Bajo la inspiración del que es homicida desde el principio, las mutilaciones más crueles y los más crueles sacrificios humanos fueron sometidos al príncipe de este mundo. Esa es la esclavitud a la cual Cortés se va a enfrentar. Vamos a ver unas palabras sobre Cortés. ¿Cómo era Cortés? ¿Sí? Denme un minuto para encontrar aquí donde lo dejé. Bien, por todo lo que he dicho, no hay más que una religión que florezca y crezca. El catolicismo y todas las demás se extinguen y mueren y no dejan lugar más que a un agnosticismo sombrío o a un ateísmo más sombrío todavía. Entonces, ¿cuál es el máximo tesoro que heredamos de la madre patria a través de Cortés, de su ejército, porque todos eran buenos católicos, o al menos procuraban serlo, y así lo atestigua Bernal Díaz del Castillo en su formidable obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España? ¿Cuál es el principal legado que hoy hemos, en cierta forma, despreciado, en cierta forma olvidado? Incluso ya la mayoría de los pueblos latinoamericanos que han abrazado la izquierda abortista, contra la vida, contra la familia, a favor del matrimonio gay, a favor de la ideología de género. ¿Cuál es la máxima traición que hoy se está consumando? La traición a la verdadera palabra de Cristo, que es única, santa, católica, apostólica y romana, desde que el Papa se asentó en Roma. Así que a nosotros nos toca conocer el legado de Cortés, el legado que durante 3 siglos propició aquella formidable conquista por un hombre no menos formidable como lo fue Cortés. Se le ha hecho muy poca justicia a este extraordinario personaje. Y yo quisiera
terminar esta sesión inicial sobre lo que es la herencia hispana, sobre lo que es la hispanidad, haciéndoles una advertencia muy afectuosa, un aguas, un warning en inglés, un ten cuidado. ¿Qué es lo que ha hecho que los grandes intelectuales, vamos a concederles el nombre de intelectuales, qué es lo que ha hecho que los grandes intelectuales nacidos en América Latina, incluso premios Nobel de literatura, incluso personajes tan famosos como Salvador Novo y otra miriada de intelectuales mexicanos, nicaragüenses, argentinos, colombianos, venezolanos, peruanos, etcétera, hayan caído hoy en aquello que es lo contrario a nuestra herencia hispana. Lo digo con coraje, lo digo con dolor, lo digo con tristeza, o en una extraña mezcla de esas tres emociones: rabia, indignación y tristeza, porque han escuchado el canto de las sirenas. Hay otro libro que también les voy a obsequiar para que hagan el contraste entre lo que es la hispanidad y lo que es la antihispanidad. Y la antihispanidad está sintetizada en un libro formidable que se llama Arquitectos de la Cultura de la Muerte. Y son ellos justamente, y voy a decir sus nombres, y voy a decir su ideología principal, los que han seducido al pueblo latinoamericano culto, al pueblo latinoamericano que ha producido los líderes en general, aunque a veces llegan algunos que verdaderamente dan pena, como el actual presidente de Perú, que es, no me refiero a él en cuanto indígena, me refiero a él en cuanto a un monumento a la ignorancia, a la perversidad. ¿Sí? ¿En manos de quién han caído? ¿Cuáles son los autores a los que hoy quiero decirles tengan mucho cuidado con ellos? No se dejen embaucar como los peces por el anzuelo. Bueno, pues los primeros son los adoradores de la voluntad. Aquellos que consideran que el ser humano se basta a sí mismo para ser feliz con solo quererlo. Es la voluntad elevada a la categoría de potencia única y suprema al nivel de Dios. Ellos son tres principalmente: Arturo Schopenhauer, Federico Nietzsche, mejor dicho, Friedrich Nietzsche en alemán, y una famosísima escritora que a muchos, incluso de mis amigos más inteligentes, los ha seducido, Ayn Rand. Ellos son los adoradores de la voluntad. Mucho cuidado con ellos. Repito sus nombres: Arturo Schopenhauer, Friedrich Nietzsche y Ayn Rand. Después tenemos, sigue mi denuncia, a los evolucionistas, que han conquistado a la escuela mexicana. Hoy, todos los que fuimos a una escuela oficial, al menos durante 1 o 2 años, escuchamos cómo se endiosa a los evolucionistas de la eugenesia. ¿Quién no escuchó las teorías de Charles Darwin? ¿Quién no creyó en algún momento de su vida que venimos del mono? Y probablemente todavía hay quien lo sostenga. Bueno, pues ellos son los evolucionistas de la eugenesia y son Charles Darwin o Carlos Darwin, Francis Galton y Ernesto Haeckel. El más famoso de todos, Darwin, el que hoy todavía campea por sus fueros en las escuelas mexicanas, desde la primaria hasta las universidades. Qué triste es que una nación católica, que una nación hispana, haya sido secuestrada por un arquitecto de la cultura de la muerte como lo es Carlos Darwin. Después tenemos a los utópicos que han logrado, por ejemplo, instalar el comunismo.
y que es hoy la gran amenaza para la hispanidad en América Latina. Hoy México tiene un gobierno comunista y lo tiene Colombia y lo tiene Chile y lo tiene Perú y se salva probablemente, espero que no caiga también en manos de Lula, Brasil todavía, pero estamos a unos días de que muy probablemente el comunismo se apodere también de Brasil. Por eso es tan importante entender y comprender y conocer estos nombres. El utópico principal es Karl Marx. Carlos Marx. Augusto Comte y Judith Jervis Thompson, en menor grado conocida, pero que también ha influido muchísimo, particularmente en la formación del Partido Demócrata norteamericano, que es de corte izquierdista, comunistoide, como lo es Joe Biden, y su apoyo incondicional al aborto y a la ideología de género. Bueno, el colmo. Sucede que en el Partido Acción Nacional, supuestamente de la derecha mexicana, hay personas, como lo dijo una vez la misma Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, cuando le preguntaron, ¿qué tiene usted? ¿Qué dice usted del matrimonio homosexual? Y dijo literalmente, pues no tengo nada que decir en contra. Se echó para atrás. O, seducida por estos autores, pues ya no canta malas rancheras, ¿no? Después tenemos a los existencialistas ateos. Ah, cómo han jalado gente. Son Jean-Paul Sartre, el principal de todos ellos, y su amante o esposa o compañera y anticompañera con la cual se juntó y se separó n número de veces, Simone de Beauvoir. Luego tenemos a los buscadores de placer. Vaya si lo conocí yo desde que pisé las aulas de la Ibero. Y durante algunos años, debo confesarlo, me sedujo. Y estoy hablando nada menos que de Sigmund Freud, ¿sí?, que ha seducido la mente de cientos de millones de personas para proclamar que lo más importante de la vida, lo que le da sentido a la vida, es el placer. Les tengo a este propósito una noticia de los últimos días, es más, de las últimas horas. Alrededor de 30,000 ucranianos se preparan para una gran orgía sexual para darle gusto al cuerpo Macarena antes de que caiga una bomba atómica en su país. ¿Cómo se preparan una enorme cantidad de ucranianos para enfrentar la posibilidad de que Vladimir Putin decida soltar una arma atómica de alcance reducido, que es llamada atómica estratégica, con una gran orgía? Así se preparan para recibir la muerte, con una inmensa orgía, en un estadio de fútbol, con capacidad para 80,000 personas. Y se llena, se está llenando. Todo el mundo quiere participar de la orgía. ¿Quién está detrás de esto? La antihispanidad. Los arquitectos de la cultura de la muerte. Y son ellos, Sigmund Freud y Wilhelm Reich. Después tenemos a los planificadores del sexo. Margaret Mead, Alfred Kinsey, Margaret Sanger. Nada más si invertimos una letra de su apellido, tendríamos Margarita Sanger, que fue la primera mujer que propuso y lo logró elevar el aborto a la categoría de ley. Y Clarence Gamble. Y finalmente los traficantes de la muerte. Derek Humphrey, Jack Kevorkian, Peter Singer. Cuidado con todos ellos. Sobre todo con aquellos que proponen que la vida tiene sentido únicamente si vivimos con base en el placer. Mientras que el español nos va a decir, la hispanidad nos va a decir,
La juventud no se hizo para el placer, sino para el heroísmo, que fue el lema de mi educación primaria. Y vaya que lo cumplíamos. La educación no se hizo para el placer, sino para el heroísmo. Y el lema de mi prepa, es tobir, sé varón, es decir, sé fuerte, en el sentido de la virtud de la fortaleza. Bien, con esto termino mi exposición del día de hoy. Es la primera sobre la hispanidad. En la segunda, de hoy en 8, seguiremos profundizando, ampliando y aprendiendo cosas muy sorprendentes, muy atractivas y maravillosas sobre lo que realmente es la hispanidad. Bien, comenzamos con sus preguntas, comentarios y aportaciones. Adelante, ¿quién quiere comenzar? ¿Tenemos a Alejandro? Adelante, Alex. No, parece que no quiere Alejandro participar, porque algo dijo y tenía su cuadrito en verde, pero bueno, le damos paso a cualquiera otro que quiera hacer. A ver, Escucha. perdón, era Ale. hacia mí, Sí, tenías el cuadro verde, pensé que querías participar. Bueno, qué curioso, es que como estoy en el teléfono ahorita, en vez de la computadora, no le sé bien aquí, pero Ya pues le gracias, diste. no sé cómo se prendió el verde en este momento, ahora que no puedo poner la manita verde, pero ya, bueno, pues muy, muy importante eso y al final pues encontré mucha afinidad con todas las fuentes informativas que yo tengo y sobre todo el tema del darwinismo podría quizás ser el más importante, que hay un sinfín de analistas y gente muy importante de nivel académico altísimo, digamos, incluso universitario, digamos, Stanford, Cambridge y gente así, que me tocó un encuentro entre 4 o 5 de estas personas y en las que básicamente ellos afirman que, pues no, la teoría de Darwin es una gran mentira, que no tiene ningún fundamento real y que, por ejemplo, no hay ninguna prueba de que un organismo sencillo evolucione a otro complejo, que al contrario, que cuando hay evolución es más bien devolución, porque los organismos complejos cuando se mutan es por degradación, no por Se ascensión. degradan, ¿sí? Y se mueren, Se y degrada. desaparecen especies enteras. Sí, exacto. Y también, por ejemplo, en uno de los comentarios que se dijo en esta conferencia, que decía que al contrario, que actualmente los científicos importantes de gran importancia están diciendo que la célula no es comprensible de la complejidad de todo que tiene. Entonces, que jamás ha sido de que la célula era un argumento sencillo y de ahí se fueron haciendo combinaciones, ¿no? Y por ahí hay un libro muy interesante de un escritor, un analista americano también, que tiene un libro que se llama Un tornado en el basurero, ¿no? Muy Y él sugestivo. dice que cómo es posible que de un basurero se crea un Jet 747, o sea que es una analogía simpática, se Sí, no, llama no, formidables, formidables. Tornado in the Junkyard. Si quieres, le mando a Juan Bosco para que Mándamelo, sí, para sí, disfrutarla. Sí. y él hace un análisis muy riguroso, es una persona Muy muy metódica. seria y tiene bastantes libros, pero y ahí dice pues, que es imposible que del caos haya crecido el hombre y la inteligencia y todo lo que existe de la creación simplemente por una combinación aleatoria, ¿no? Exacto, Hay un combinación aleatoria, ¿sí? Exacto. y no sé si alguien conoce por ahí se llama ¿cómo se llama? El principio es algo de los fractales, que se demuestra
que en toda la existencia de la realidad, en elementos orgánicos, animales y todo, existe un principio que se llama el principio de Mandelbrot, que es increíble, y todo está demostrado con matemáticas, de que esto tiene que... Es fascinante. Visualmente es una cosa increíble. Lo puedo observar y te quedas fascinado de cómo lo han podido reproducir las hipercomputadoras a partir de 1990 y tanto, pero extrapolado de lo que existe en el organismo, en la realidad, y dice que eso es una absoluta prueba de una inteligencia divina, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Alex, por tu aportación. Esperamos que Pues nos bueno, mandes el link para difundirlo sí, con todos. ¿Mm? Bien, tenemos bueno, la manita de Catalina. Adelante, Katy. Sí, doctor, buenas noches a todos. Hola. Ahorita que Hola. usted hablaba de todas estas corrientes de pensamiento, doctor, pues me da la impresión que lo que vemos en la política como que es un cóctel de todos revueltos, ¿no, doctor? Exactamente. Porque, porque veo un poco del Carlos Marx, que la igualdad y no sé qué. La única duda que me sale, Simón de Beauvoir es feminista, pero extrema, ¿verdad, doctor? Extrema feminista. Es la primer feminista de la historia. Sí, Creo que ahí escuché un poco de ella. sí. Y de Jean-Paul Sartre. Él no es el que habla de que solamente lo que se puede ver con los sentidos existe. No, No sé si estoy equivocada. eso ya había sido dicho un siglo antes por los Ajá. positivistas, Comte, Okay. Locke y otros. No, Jean-Paul Sartre predica toda su vida que el ser humano es un ser para la nada, en un universo carente de significado. Es su tesis principal. Por eso escribe un famosísimo libro que se llama el ser y la nada. Y él dice que todo ser está destinado no a morirse, sino a volverse nada, incluyendo al ser humano, que cuando muere no es que pase a otra vida, cuando muere se aniquila. Por eso él sostiene durante muchos años que el ser humano es un ser para la nada en un universo sin significado. Pero lo que no consideraron los hombres y mujeres de su época es que en los últimos minutos de su existencia, a Jean Paul lo visitó un jesuita que había sido su compañero en un campo de concentración. Y discutiendo con el jesuita en su lecho de muerte, Jean-Paul Sartre decidió convertirse al catolicismo. Ah, caray, no sabía. Y renunciar a todas sus tesis de arquitectura de la muerte. Así que este autor que escribe a Arquitectos de la Cultura de la Muerte e incluye digamos, a Jean-Paul Sartre, lo está incluyendo en la medida en la cual escribió todas sus obras, pero ya lo último que dijo y lo último por lo que se pronunció es desconocido por la inmensa mayoría de los habitantes de la Tierra. Unos cuantos lo supimos gracias a María Félix, que era admiradora de él, y ya habiendo él muerto, se fue a París y pidió entrar a la casa de Jean Paul, donde él había muerto. Y por ser una diva muy famosa y muy admirada por muchos franceses, le dieron el paso a la residencia de Jean Paul y hurgando uno de los libros, encontró un papelito en donde Jean Paul había escrito: yo me niego a seguir siendo considerado como un ser para la nada en un universo carente de significado. Voy en pos de ti, Señor. Y se murió. Y ese papelito lo trajo la doña a México, allá por 1950 y tantos, y lo publicó el Universal. Y cuando se supo en Francia de la conversión de Jean Paul, hubo una oleada de suicidios y un escándalo nacional.
Y la más enfurecida de todas, que todavía estaba viva, fue Simone de Beauvoir, que se sintió traicionada y ella sí murió frenéticamente anticristiana, atea, militante en todo lo que ahora consideraríamos una izquierda feminista radical, cultora de la muerte. ¿Sí? Pero Jean Paul logró convertirse justamente por su enorme inteligencia. El cura, el sacerdote jesuita que lo visita, le dice, mira, no te voy a dar un sermón piadoso, no te voy a convencer a través de mi fe y mi religión. Quiero que pienses en si de la nada se puede sacar algo sin que haya un agente externo a la nada. Que era lo que justamente Alejandro decía hace un rato, ¿no? ¿Cómo se puede sacar de un montón de basura un Jumbo Jet 780? Sí. O peor todavía, un F-32 de los jets de combate de Vladimir Putin, ¿no? Que son capaces de volar a 10 veces la velocidad del sonido. Wow. Y que es el arma secreta que se está guardando como para un momento decisivo, ¿no? Entonces es realmente fascinante ver cómo lo más opuesto al hispanismo es el libro, a la hispanidad, es este libro de Arquitectos de la Cultura de la Muerte. Y quiero que haya mucha conciencia en todos mis grupos, en todos ustedes, de que hoy estamos asistiendo a una destrucción sistémica y sistemática de la herencia de la hispanidad. El odio a lo español es verdaderamente un odio satánico. Sí, lo hemos visto. Que no podemos calificar más que de luciferino. ¿Sí? Y que desgraciadamente están logrando a través justamente de personajes muy seductores, muy inteligentes, que convencen a las grandes masas de que la redención está en la izquierda, en aquel que muere en la cruz renegando de Cristo. Eso significa la izquierda, ¿eh? Terrible. Detrás de todo eso. ¿Sí? Bien, pues gracias por tu pregunta, Catalina. Gracias. Okay. Tenemos a Carlos Padilla. Adelante, Carlitos. Hola, Doc, buenas noches. Hola, Carlos, buenas. Yo lo que quería comentar para ampliar lo que decía sobre Darwin, el padre Olivera Rabasi sacó una serie de videos buenísimos sobre fósiles polémicos. Se los recomiendo muchísimo al grupo. Son videos muy cortitos de 7 minutos, pero están muy ricos. Me imagino que se refiere a los fósiles que Darwin supuestamente descubrió, pero que en realidad inventó él. Así es, entre muchos. Sí, muchos. Hay de otros que han encontrado fragmentitos de cráneo y dicen, este es el eslabón perdido del hombre. Dice, pero ¿bajo qué sustento, no? Entonces, es buenísimo, se lo recomiendo mucho. Mándame el nombre del libro, por favor. Bueno, mándame no es libro, mándame Son los videos. Algún video del padre para poderlo compartir con todos. Debe estar bien interesante. Sí, Doc. Muy bien. Alfredo Rodríguez, adelante, Freddy. Hola a todos, hola doctor. Hola. Mi comentario va un poco, bueno, al momento que lo estaba escuchando, pues prácticamente es como si describiera la sociedad actual, toda la descripción que hacía de la sociedad precolombina. Y pues prácticamente se sigue viviendo a lo mejor en contextos y tiempos distintos, pero la situación es muy similar. Y también otra cuestión fue, bueno, como un dato extra, yo soy de Zacatecas y la universidad, la UAS, le dio el honoris causa de doctorado a Evo Morales. Y dije, ay, no bueno. me digas. Sí, ¡Qué horror! El doctor honoris causa y lo está difundiendo así como si fuera el gran logro que hizo la universidad. ¡Qué barbaridad! Es como si colocáramos
en el trono del premio Nobel a, no sé, al máximo sacrificador sacerdote azteca. Porque Evo Morales es un arquitecto de la cultura de la muerte, con todos los agravantes. Híjole, bueno, pues gracias por el dato que nos das. Muy valioso. Ese es mi comentario. Muy valioso tu comentario. Carlos Padilla, adelante. ¿O ya hablaste, Carlos? No. Ya, Doc, ya hablé. Sí, ya. De hecho, le estoy pasando la liga. Sí, perfecto. Leonardo Gutiérrez, adelante. Déjeme quitar. Leonardo. Leonardo. Se quedó pasmada tu imagen. Bueno, mientras, primero las damas y luego Ricardo. ¿Me escuchan? Oye, Perdón, ya me escuchan. Ya te escuchamos. Sí. A ver, ¿ya puedo hablar? Sí, ya puedes. ¿Sí me escuchas? Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, no sé si puedo hablar. Sí. Ok. Mira, lo que quería hacer un comentario. Ahorita estoy leyendo muy interesadamente tu libro sobre la ideología de género y llama mucho la atención el detalle esa de la disque filósofa francesa Simone, pues la pones ahí como que es una de las bases para la ideología de género. Su máxima ideología habla de que la mujer no nace, sino que se hace, y de allí se agarran los de la ideología de género, pues para llevar a toda la serie de errores. Y lo que me llamó mucho la atención es que mencionas que la ideología de género no es más que un medio para llevarnos a un control de un gobierno total. Así es. Entonces, es importante resaltar esto. Y precisamente a esta Simone de Beauvoir la ponen allí como la maestra de los maestros de primaria. En el libro que estoy analizando, que es el que le dieron a los maestros, les están dando un curso, pues para meter la ideología de género en la primaria y en todo lo demás. Entonces, hablan ahí de esta Simone de Beauvoir. Entonces, coincide ahí, pues la idea que tú das en el libro de la ideología de género y esto que están manejando los que están instruyendo a los maestros. Entonces, exactamente. Es una barbaridad. No, es una verdadera destrucción satánica, como lo decía yo en mi exposición. Sí, o sea, quieren destruir la familia, quieren destruir pues todas las leyes de Dios para imponer lo que están manejando en la nueva era, esto de que cada quien es su Dios. Entonces, pues, ¿a dónde quieren llegar esta bola de sinvergüenzas? A la adoración del demonio como el verdadero Mesías. A eso quieren llegar. Sí, exactamente. Así como los españoles, encabezados por Cortés y secundados después por los misioneros, lo que querían era que el mundo que conocieron, el mundo pagano que conocieron, esclavista, satanista, antropófago, ¿sí?, brutal, que vivía con costumbres de 10 siglos atrás o más, conociera al verdadero Dios para adorarlo y dejaran de adorar a los falsos ídolos detrás de los cuales estaba el demonio. Ahora se pretende exactamente lo contrario de lo que Cortés logró. Sí, es lo que quieren hacer con la tal deconstrucción, o sea, manejar ya ni siquiera como masa, ya no es como masa la gente, sino que se quieren ir más fluidos, precisamente con la mentalidad que le llaman líquida. Entonces, quieren manejar a la humanidad que deja de pensar en, pues que son hijos de Dios y que pueden ser manejados
como les dé la gana, adulándolos y diciéndoles que van a gozar del sexo y de 1000 tarugadas más, como la droga. Entonces, pues definitivamente, pues esto no es otra cosa más que otra estrategia para llevar a toda la gente al demonio con la vía del drogas, violencia y erotismo. Exacto, y Entonces, llamo la atención del grupo sobre ese hecho que ojalá no ocurra, que es la gran orgía ucraniana que está a punto de celebrarse ante el temor de que caiga una bomba atómica de explosión reducida en cualquiera de sus ciudades, que causaría miles de muertos simultáneamente. ¿Y cómo es posible que un pueblo cristiano, o más o menos se decía cristiano, esté preparándose para celebrar su muerte con una orgía sexual colectiva? Eso nos da una idea de hasta dónde ha llegado justamente el poder satánico de los enemigos de España y de la cristiandad. Decir España es decir cristiandad. Decir cristiandad es decir hispanidad. Bien, gracias Leonardo por tu formidable comentario. Y primero las damas, tenemos a Oliva, Alexis y luego Ricardo. Adelante, Oliva. Gracias. Sí, buenas noches, profesor. Bueno, pues mira, primero que nada yo quiero expresar mi gran impotencia, mi coraje de escuchar esta verdad. Y esa coraje que me da con los mexicanos que teniendo oportunidad de conocer la verdad, se niegan. Eso es su clase de hoy me arrojó mucha luz, pero también mucho coraje. Bueno, pues yo dije al principio que me sentía enfurecido, indignado y triste. Ajá. Así que comparto tu sentimiento, mi querida Oliva. Sí, es y además, realmente lamentable. En México hay una exaltación, bueno, y en Perú y en otros países latinoamericanos, hay una exaltación de lo indígena, pero haciéndonos creer o tratando de hacernos creer que lo indígena es lo verdaderamente mexicano. Y por eso Alicia Aparicio ha sido elevada a la categoría de santona. Es como un meme, como una figura idolátrica mediante la cual el gobierno del malo pretende representar a toda la nación mexicana. Y pues para nada. No somos una nación indígena, somos una nación cristiana, católica, mestiza. Y Alicia no es mestiza, es indígena, aunque sea mexicana. Y con todo respeto a su persona, pero radicalmente opuesto al uso mediático que se ha dado en este país y hasta en Estados Unidos de su persona. Sí. Es algo a lo que me opongo radicalmente, precisamente por ser católico. No somos un pueblo indígena. Y una aclaración, cuando ahora el gobierno le llama a la estatua donde estaba Cristóbal Colón, al 12 de octubre, la fiesta o el aniversario de la resistencia indígena, pues recordémosle que los indios no solamente no resistieron, sino que fueron el ejército de Cortés. Cortés no hubiera podido hacer nada con 300 hombres. Fue gracias a los cientos de miles de indígenas que se logró el sacudimiento y el exterminio del yugo azteca. De no haber sido por los indígenas, no hubiera existido México como nación. Así que... Uno de los comentarios o cosas que me enfurecieron en esta semana también, celebrando la hispanidad, como dicen en
en el Facebook pasaron un escrito diciendo, tirando a Cortés por los cielos y diciendo que era un tal y tal y tal. Pues eso como que yo veo claramente que gente coge eso, lo pega en sus muros y andan ahí sin ni siquiera tener un poquito de cerebro para indagar qué clase de información es esa. Exactamente. Sí, Oliva, Sí. así que nos toca exaltar en estricta justicia a un hombre que no fue ningún santo, pero que sí fue un héroe y sobre todo es el padre de la mexicanidad. Él fundó México. Él es el padre de la nación mexicana, el fundador de la nacionalidad mexicana y libertador del indígena mexicano. Del indígena que no era mexicano, del indígena que era autóctono, pero que posteriormente sería mexicano. Bien, gracias, Oliva. Pues gracias a usted y a su conocimiento, profesor. Realmente yo creo que todos mis compañeros están muy agradecidos con usted por dejarnos ver la verdad. Muchas gracias. Gracias, Oliva, por el reconocimiento. Me anima mucho a seguir en el combate. Tenemos a Alexis. Adelante, Alexis. Hola, doctor. Feliz noche a todos. Pues ahorita que estuvieron hablando de lo de Darwin, también que Carlos comentaba algo, a mí me tocó ver un video de usted cuando todavía no tenía el gusto de iniciar pues nuestra terapia de pareja y créame que yo eso de Charles Darwin lo dejé como ahí a un lado, ¿no? Cuando en las escuelas nos muestran los libros, pues es lo que tú estás aprendiendo y lo consideras como pues como la verdad absoluta, ¿no? Ahora con las clases que hemos estado tomando en el taller de filosofía, pues bueno, me queda claro que su misión es que aprendamos a pensar, ¿no? Y a tener ese criterio propio y a buscar la verdad en las cosas. Entonces, la verdad, estoy muy contenta de darme cuenta de esto y cada vez más convencida. Digo, convencida ya estoy, sino cada vez más reafirmando y confirmando que, sobre todo esto, de que pues el próximo año ya iniciaremos el homeschooling y la escuela desde casa con nuestro hijo Coa, quien el día de hoy, gracias a la luz que usted ha venido a hacer a nuestras vidas, es que el día de hoy ya fue bautizado, así que pues estamos muy, muy contentos por todo lo que hemos ido aprendiendo y pues solamente agradecerle todo lo que ha significado para nosotros. Gracias, Alex. Felicidades por el bautizo de tu niño. Gracias. Se llama Coa José. ¿Perdón? Por su santoral. Se llama Coa José por su santoral que nació el 1 de mayo. Oh, qué lindo. Mira, qué felicidades. Bien. Bravo. Sí, gracias, muy bien. Doctor. Tenemos a Lili. Adelante, Lili. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Hola, Lili. Nomás 2 detalles quería comentar. La tataranieta de Charles Darwin es una chica que está defendiendo la fe católica con todas sus ganas. Se llama Laura Keynes. Bueno, ese es un detalle. Ahí se puede Mándame encontrar el nombre, por favor, a mi WhatsApp. Por supuesto. Y el dato. Y ahora me voy. Sí, increíble. Y fíjese algo que es antes de Darwin, su abuelo. Se llamaba, esto lo encontré hace tiempo. Los ingleses lo niegan, pero hay otros que dicen que es verdad que él escribió esto. Dice, la carta de Erasmus Darwin, se llamaba Erasmus, sobre la actuación de España en América que todos deberíamos conocer. Dice, en mis viajes por el inabarcable imperio español he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios como a semejantes, incluso formando familias mestizas y creando para ellas hospitales y universidades. He conocido alcaldes y obispos indígenas y hasta militares, lo que redunda en la paz social, bienestar y felicidad general que ya quisiéramos para nosotros en los territorios que con tanto esfuerzo les vamos arrebatando.
Parece que las nieblas londinenses nos nublan el corazón y el entendimiento, mientras que la claridad de la soleada España le hace ver y oír mejor a Dios. Sus señorías deberían considerar la política de despoblación y exterminio, ya que a todas luces la fe y la inteligencia española están construyendo no como nosotros un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada. Finalmente terminará por imponerse como por mandato divino. España es la sabia Grecia, la imperial Roma, Inglaterra el corsario turco. Hasta ahí. Oye, qué bárbaro, mándanos esa carta, por favor. Sí, mándame claro que sí, profesor. para poderla difundir. De hecho, me robaste, así pensaba yo comenzar la próxima sesión, porque yo ya había oído hablar de esa carta y la iba a buscar, pero todavía no la tenía en mi poder. Así que gracias por anticiparte. Qué tesoro nos acabas de regalar, ¿eh? Sí, bueno, y tesoro viniendo de un inglés, pues ahora sí que para qué, o sea, tiene un valor inmenso esa carta. Exacto. Muy bien. Así es, profesor. Y gracias por toda su enseñanza. Formidable aportación. Y bueno, pues tenemos el último participante de la noche, mi querido Ricardo, adelante. Buenas. Esa carta yo ya la había compartido al grupo hace varios meses, no me acuerdo ahorita qué fecha. Y ya la había leído, ya la puse ahorita en el chat de WhatsApp. Yo no la había leído. Segundo, hay que recordar que está demostrado que la filosofía, mala o buena, siempre ha sido el origen de todas las demás políticas. Esta Simone de Beauvoir fue la filósofa que dio origen a toda la ideología actual, especialmente con dos de sus libros, El segundo sexo, La mujer rota, y ahorita no me acuerdo cuál es su tercer libro. Literalmente ella... Hay un libro de ella que se llama Bonjour, Tristesse. Buenos días, tristeza. Algo verdaderamente deprimente. Pero bueno, sí, perdón por interrumpirte. ¿Qué más? No. El detalle es que ella lleva a cabo la última rebelión del ser humano contra Dios, porque se rebela el ser humano contra la misma naturaleza que Dios le dio. De ahí viene la infamia de ella. Literalmente. Es la última rebelión. Ya cuando se rebela el ser humano. Bueno, esas palabras de la última rebelión son las que usa Benedicto XVI justamente para referirse a la ideología de género. Exactamente. Y ella fue quien la encabezó. Filosófica, no se ha generado ningún cambio si no hay una filosofía que lo haya sostenido, que haya construido. Inclusive hasta el protestantismo vino una filosofía 3 siglos antes que vino a romper todo lo que fue el aristotélico tomismo, que fue el famoso nominalismo, que fue ahí el origen filosófico. Ahora bien, en cuanto al indigenismo y en todo eso que ahorita está tan rampante en esta sociedad, hay que recordar, todo politeísmo siempre incluye sacrificio humano. Siempre lo incluye, sin excepción. Y esa es una. 2, no hay ateísmo como tal. Todo ateísmo es un politeísmo oculto. ¿Por qué? Porque terminan adorando la ciencia, terminan adorando el ser humano, terminan adorando ídolos. Y todo politeísmo incluye sacrificio humano. El ateísmo actual tiene sacrificio humano, lo que es la eutanasia y el aborto. Recuérdenlo. Es el sacrificio humano del actual ateísmo. Siempre el ateísmo incluye sacrificio humano. Por eso es todo politeísmo es, al final de cuentas, adoración a Satanás. Lo queramos ver o no, lo quieran ver o no, lo acepten o no. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado. Un último. En el momento de la independencia, México era el país más poderoso del mundo, económicamente hablando. Su ejército era muy bueno, pero
Más que eso, económicamente hablando, México era el país más poderoso. China estaba hundida en unas guerras civiles que no se acabaron sino hasta que acabó la última guerra civil en donde Mao ganó. Entonces China era Los tiene de demasiado, esclavos a los chinitos. pero de ahí en fuera México era el país, y si México hubiera continuado siendo el país también en ese momento el país más católico del mundo, el catolicismo hubiera arrasado. Todas las guerras y todos los ataques que hemos sufrido han sido precisamente para destruir el catolicismo, y especialmente en la nación más católica del mundo, que era México. La más católica, Entonces, y la más poderosa y la más rica. Exactamente. Y la más extensa, excluyendo a Brasil. No, en ese momento, no quiero corregirlo, pero en ese momento creo que éramos más grandes que Brasil. En ese creo. No bueno, tengo la me certeza. refiero a cómo está configurado hoy Brasil. El México de la Nueva España tenía 5 millones de kilómetros cuadrados. Y creo que hoy la superficie de Brasil es un poco más grande. Bueno, entonces sí. Pero de todas formas, era increíble el poderío de la nación católica mexicana. Así. Y es por eso de que ahora sí que hay profecías, no necesito yo irme, profecías inclusive que vienen desde antes del descubrimiento, con esta, bueno, la que le llaman la Sibila del Rin, que ahorita se me fue su nombre, que desde el siglo XIII, o sea, desde el año 1200, que habla de la destrucción de Estados Unidos, precisamente por esto. Estados Unidos va a ser destruido, ahora sí que como cobro de Dios, y eso va a ser una acción divina, no va a ser una acción humana, va a ser una acción divina que va a destruir a Estados Unidos. ¿Qué sucede después? No lo sabemos. Yo nada más quiero recordar que el antiguo imperio bizantino retomó el griego después de haber destruido Roma, todo lo que era los estados griegos. Claro, muchos siglos después. Entonces el imperio bizantino le debió más a los griegos que a Roma, pero esa es otra historia. Entonces, hasta ahí le dejo. Tengo más detalles, pero ahí le dejo yo. Muy bien, pues muchas gracias, Richard, por la riqueza de tu disertación propiamente. Y bueno, mis queridos amigos, ¿no hay alguna otra pregunta, comentario, aportación? Si es así, pues entonces, mil gracias. Adelante, Lili. Bueno, abundando un poco en lo que acaba de decir Ricardo, que es muy cierto. Es verdad, el Imperio Español fue el más poderoso que existió en ese entonces. En el tiempo que tuvo relaciones comerciales con China, de ahí se vino toda una globalización, fue la primera globalización de la historia. Así es, la primera globalización. Sí, entonces era China, Manila, Acapulco, Sevilla y Europa, ¿verdad? Por todos lados pasaba la mercancía. Y además, España tenía la moneda más fuerte que existía, que era el real de A8. De hecho, se llamó, de pura plata. Se llamó el peso duro. El peso duro, exactamente. Peso duro. Sí, y esa moneda era acuñada en la Casa de Moneda de México. Y esa moneda se usaba en toda América, en gran parte de Asia, en Europa y también en algunos lugares de África. Era una moneda la más fuerte que existía en ese tiempo. Y la más codiciada, además. ¿Sí? La más codiciada. Y duró 300 años esa moneda siendo de España y que todo el mundo la usaba. Además, como tenía una plata que era muy buena, era una moneda muy confiable. Inclusive las colonias americanas que estaban, inglesas que estaban en el territorio de Estados Unidos, ellos la usaban mejor que la lira, que la libra esterlina. La libra inglesa, sí. Porque tardaban los barcos en llegar y todo, y entonces mejor empezaron a usarlo. Y de ahí, de esa moneda, precisamente, cuando ya se independiza Estados Unidos, ellos la copian. Y el dólar americano es una copia de esa moneda, precisamente. Y los símbolos que trae la moneda, que son las barras
las columnas de Hércules envueltas en unos lienzos, ese es el símbolo del peso y del dólar, que son 2 barras con un signo así. De ahí viene. Y los americanos, los primeros dólares que empezaron a acuñar fueron en México, en la Casa de Moneda de México. Exacto. Era la más importante de toda América. Ahí De empezaron a hacer sus dólares. Y eso era lo que tenía pues una potencia tremenda económica, monetaria, de todo tipo en la Nueva España. Y bueno, eso quería comentar. Y excelente, los 20 millones de kilómetros que formaban todos los virreinatos, los desde territorios abajo, de España, sí, de sí, los cuales el de Felipe La Plata, II, el del Perú, Granada. Felipe II llegó a decir, en mis dominios nunca se pone el sol. Sí, claro. Porque ya cuando contaban en un con las lugar Filipinas. era de día, en el otro era de noche. Y esos territorios se mantuvieron, fíjese, durante 300 años y pico en paz y se pudieron regir perfectamente bien, siendo muchísimas diferentes etnias, muchísimas diferentes lenguas, muchísimas diferentes religiones. Y sin embargo, se mantuvieron en ese orden económico, político, religioso y todo durante más de 3 siglos. Bueno, cierto. Muy bien. Parece ser que tenemos a Andrea Medina. Adelante, Andrea. Buenas noches. Sí, yo también para comentarles que aquí en Perú es igualito lo que nos enseñan. Me pareciera que escuchara lo mismo. Nos enseñan lo mismo de las de mismas la historia, mentiras. ¿no? Sí, todas las mentiras. Y bueno, yo me he dado cuenta ya desde todo este año que a mis hijos no les están enseñando historia del Perú. Así que me puse manos a la obra y yo, o sea, como puedo, poco a poco, les enseño lo que yo voy también aprendiendo y averiguando. De algunos libros, de algunas referencias. Y lo que comentaba también de las monedas, acá en la época de virreinato, acá también se acuñaban las monedas que las llevaban a Europa. Acá en Perú. Sí, de hecho era un virreinato poderosísimo. Sí, pero acá nos dicen éramos colonia. No, nunca fue una colonia. No España nunca tuvo colonias, apréndanse eso todos. Sí, España y eso tuvo yo virreinatos, o sea, reinos. México era un reino, Perú era un reino, La Plata era un reino, con un virrey, porque eran territorios de España, pero eran reinos, no colonias. Y eran tratadas como reinos, con absoluta dignidad. Claro que sí, y los incas se juntaban con la casta española. Sí. No, a nosotros nunca nos trataron, bueno, en ese entonces, ¿no? A los indios, incas, nunca los trataron como gente de segundo orden. Ellos se unían para así afianzar más las alianzas. Perú es probablemente el segundo país latinoamericano con un numerosísimo mestizaje, como México, casi como México. Sí, pero claro, el cuento sin despreciar el mestizaje colombiano o venezolano, pero Perú destaca en ese sentido que lo acabas de decir. Muy bien. Y acá nos achacan que somos colonia, que nos exterminaron, pero la gente es tan ignorante y repite como loro lo que uno escucha. Como ¿Y loro, de dónde termina? Y acá fue todo, si no, yo no existiría, pues porque acá yo no veo gente rubia, ¿no? Entonces, y ojos azules. No, todos somos mestizos. Los rubios que existen son descendientes de franceses que se quedaron con las tropas, que vinieron con las tropas invasoras de Francia, y son los únicos güeritos en el centro de la República. Pero de ahí todos los demás mestizos. Bueno, para terminar, don Ricardo, rapidísimo. En cuanto a Perú, nada más no olviden de que Garcilaso de Vega era llamado el Inca, era hijo de uno de los últimos gobernantes del Imperio Inca y era noble de altísima alcurnia en España, o sea, y peleó por España y estaba orgullosísimo de su herencia inca y de su herencia española. Ese es el primer punto. Y el segundo, en cuanto a la evolución de Darwin
ese es un punto que no han tratado, han de saber que científicamente hablando está demostrada como falsa. Hay varios de sus postulados que ya se han demostrado falsos. Ya son obsoletos y ya se descubrió la mentira. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Se sigue enseñando porque igual que como el modelo atómico de Bohr es una mentira, no existe. Sin embargo, es muy fácil de explicar el átomo por medio del modelo atómico de Bohr. Igual sucede con la teoría de la evolución de Darwin. Se sabe que es falsa, pero es muy fácil de explicar la evolución. Lo que sí existe y que sí está reconocido por la Iglesia es el desarrollo de las especies. Sin embargo, en el desarrollo de las especies, uno de los eventos más importantes son los saltos evolutivos, que son imposibles de explicar con Darwin. Entonces, esa es una. Dos, una de las cosas que reconoce la Iglesia es la continua participación de Dios en el desarrollo de esas especies. Algo que Darwin no puede explicar y en cambio, cuando se entiende así, sí se explica. Y tercero, lean El lenguaje de Dios de Francis Collins, porque con eso también se derrumba la teoría de Darwin. Hay que recordarlo. La teoría de Darwin es falsa, ya está científicamente demostrada como falsa. Lo que sí existe es el desarrollo de las especies, pero eso todavía no hay una teoría suficientemente clara. Se sigue enseñando para que se entienda, Muy no bien. porque sea verdad. Súper. Bueno, queridos amigos, pues muchísimas gracias por su participación, su entusiasmo, sus palabras de gratitud y Dios mediante, nos vemos el lunes. Pasen un excelente y feliz buenas noches. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz Que los fin de bendiga. semana. Descansen. Buenas noches. Abrazos. Bye, bye. Gracias a todos. Que la pasen bien, cuídense, profe. Saludos a todos. Ya envíe lo del libro. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe, Ya envíe lo del por su libro. generosidad. Muy bien, muy buenas, muy buenas. Buenas noches a todos. Que descansen, Dios los bendiga. Me gusta su Buenas camisa, noches. profe. No, te digo, si va a querer, porque es como que se... Me tardé en salir porque quería copiar el chat, porque hay datos muy valiosos. Muy buenas a todos los que todavía me ven. Adiós, adiós, adiós. Chao.